Bienvenidos a Eclipse Literario. Un eclipse ocurre cuando el Sol y la Luna se alinean de determinada manera y a un mismo momento con la Tierra. Estos pueden catalogarse como eclipses de Sol o eclipses de Luna. Entonces, ¿qué es un eclipse literario? Nos gusta pensar que es el momento sublime y mágico en el que un libro une a dos seres que creían tener poco en común y que a través de la literatura se crea un lazo inquebrantable que los unirá para siempre. Es entonces el eclipse literario esa explosión de uniones que solo el arte de leer crea, así como la nuestra. Somos Ale y Caro, dos amigas que fuimos eclipsadas por un cielo mágico e infinito llamado literatura. Este es nuestro espacio en donde te invitamos a que tú también hagas parte de este encuentro que es la excusa para hablar de libros y el amor por ellos. Bienvenidos a Eclipse Literario, les habla Caro. Bueno, quiero preguntarle a Ale, ¿cómo te encuentras hoy? Hola Caro, me encuentro muy bien y esperamos las dos que todos ustedes también estén pasando un gran momento. Bueno, en este primer episodio queremos contarles más o menos de qué va a tratar nuestro podcast, por qué creamos este espacio y para qué lo creamos y cuáles son los temas los cuales pretendemos tratar. Va a ser un capítulo muy introductorio para que nos conozcan un poco mejor y esperamos lo disfruten. Bueno, empezamos presentándonos. Mi nombre es Alejandra, bienvenidos todos. Soy comunicadora social, me gusta muchísimo la literatura, sobre todo las novelas, porque siento que es un mundo mágico en el que te adentras y cada vez descubres más y más cosas que te nutren como persona y que además te permite también explorar muchísimos espacios tanto de la cotidianidad, de la vida real y de la fantasía. Por eso amo leer. Bueno, yo soy Carolina, me pueden decir Caro. Soy psicóloga, me ha gustado mucho la lectura, la escritura y desde hace un tiempo para acá la lectura a través de esa literatura, tratando de encontrar siempre ese punto medio o ese punto de análisis donde conflictúan mis dos pasiones, que evidentemente son la psicología y la literatura. También como Ale me gusta mucho todo lo que tenga que ver con ficción, bien sea novela, desde cualquier género, me encanta la ficción histórica, también yendo a esta parte de la no ficción, la autobiografía, un poco adentrándonos también en la poesía y simplemente es crear este espacio con la excusa de hablar de libros, creemos fielmente que no solo se trata de leer en silencio, leer individualmente, sino que donde se crea esa pasión es cuando tenemos estas discusiones, cuando encontramos amigos lectores, cuando encontramos esos círculos y es simplemente nuestro espacio para que también conectemos con otras personas a las que les apasiona la lectura de la misma forma que a nosotras. Quiero recalcar en esto que dice Caro, que nos encanta hablar sobre libros. Y sobre todo nos ha pasado que nos hemos encontrado en situaciones en las que hemos leído el mismo libro y es crear esa conversación alrededor de ello. ¿Qué nos pareció un personaje? ¿Cuál fue nuestro personaje favorito? ¿Con cuál nos identificamos más? ¿Qué pensamos también de las situaciones que se viven en ese libro? Y cómo eso de cierta forma hace parte de esas realidades en las que vivimos. Que, bueno, somos amigas, pero que nos gustan determinadas cosas que son muy similares entre ellas. Entonces, Caro ya lo mencionaba sobre las novelas, sobre la ficción, sobre la no ficción también, sobre la autobiografía, y que a través de eso nos hemos encontrado en situaciones en las que hemos hablado de eso que nos sucede y cómo los libros nos llenan, esos espacios en los que podemos no solo hablar de ellos, sino también crear momentos, crear ideas, crear realidades también, y que es no solamente enriquecedor, sino incluso hasta divertido. Bueno, Ale, yo quisiera también que les comentáramos un poco para quién va dirigido este podcast, este espacio, quién puede ser el tipo de persona que se interese en lo que nosotros decimos, en escuchar, en pasar un buen rato. Bueno, yo voy a dar una breve idea para que tú la des más específica, pero nuestro podcast va dirigido para todas esas personas que les gusta leer y que son apasionadas por la literatura.
es decir, que toman un libro y que necesitan seguir leyendo porque no pueden parar, o que dicen hoy es mi día para leer y se lo leen, o pasa 1 hora, pasan 2 y no se dan cuenta del tiempo, o también lo que nosotras decimos mucho, que han tomado la literatura como un estilo de vida, es decir, que lo que Caro muchas veces menciona en nuestra cotidianidad es que no podemos pasar un día sin bañarnos, no podemos pasar un día sin lavarnos los dientes, y eso es la literatura para nosotras. O sea, no hay un día que no podamos no haber leído como mínimo una página o 5 minutos o 10, porque ya hace parte de nuestra vida como tal, de nuestra cotidianidad, y eso es lo que nos enriquece. Bueno, yo también complementaría, o cada vez que pienso en este espacio o pienso en este proyecto o podcast, siempre he dicho que es un podcast de lectores y para lectores, porque más allá de Ale en sus lecturas, verlo desde el lado de la comunicación y yo verlo desde el lado quizás psicológico, somos a fin de cuentas lectores o lectoras, y eso es en realidad de lo que se trata este podcast, un espacio en donde nos encontremos con otros lectores, tengamos esos temas de debate, tengamos esas discusiones y generemos también esa comunidad que yo creo que a veces es tan difícil encontrar entre lectores, y que ya cuando estás en este mundo es lo que hemos hablado, ¿no? Se fortalece un lazo distinto. Cuando tú conectas con alguien a través de la lectura, es un lazo que yo les puedo decir que en toda mi vida nunca había experimentado. Es una magia, una amistad, un amor distinto, y es muy chévere tener esos espacios también, ¿no? Que podamos salir más allá, y no necesariamente esos espacios presenciales, ¿no? También conectar con personas que quizás no están en nuestro espacio físico, pero que a través del mundo digital podemos conectar con esas personas por este gusto por la lectura. Evidentemente no lo sesgamos a un género en específico, tampoco a una edad, ¿no? Hay lectores desde los 5 años hasta los 90 años, y esto es para todas las personas de cualquier edad, de cualquier género, de cualquier tipo de otros aspectos que ustedes se quieran imaginar, simplemente cualquier persona que le guste la lectura y la literatura. Y que también a través de estos espacios conectas no solo en un espacio físico, ¿no? Sino también en un espacio mental, sentimental, emocional, y que eso nos ha pasado un montón, porque cuando hablamos con otras personas compartimos pensamientos, sentimientos, ideas, que es súper enriquecedor. Pero bueno, Caro, pasemos a otra pregunta. ¿Por qué se llama nuestro podcast Eclipse Literario? Que nos encanta este nombre, y cómo llegamos a él fue también súper bonito. Bueno, les queremos contar esa historia porque son de estas historias que en mi cabeza, no sé si a ti te pasa lo mismo, Ale, es un escenario de película. O sea, me acuerdo perfectamente dónde estábamos, casi cómo estábamos vestidas, qué había pasado ese día, qué estábamos comiendo. Y les queremos contar un poco a ustedes porque, claro, las palabras, el juego de palabras, quizás para una persona que no conoce la historia, no significaría mucho, pero ya conociendo el detrás, y el conocer el detrás también implica conocernos a nosotros. Y si vamos a pasar aquí, ojalá, muchas horas, mucho tiempo, yo creo que es justo y necesario que también sean ustedes conocedores de esa parte. Bueno, quiero empezar que cuando iniciamos este proyecto inicia simplemente, como les dije, con la excusa de no haber encontrado quizás esos espacios, o quizás que los espacios que teníamos no nos eran suficientes para hablar de libros, ¿no? Ale me conoce y sabe que cuando a mí me trauma un libro, yo puedo pasar 3 semanas, 4, hasta un mes después, sigo hablando de ese mismo libro y le cuento a todo el mundo, oye, léete este libro, por favor. Simplemente creamos ese espacio con esa lógica. En un momento le dije, oye, ¿te gustaría unirte conmigo? Que hagamos un podcast de literatura, ¿te parece? Ale es de esas amigas que siempre se sube al barco. Si le digo, vamos a tirarnos a un paracaídas, vamos a comer un helado, vamos a cine, vamos al mar, vamos a donde sea, ella dice vamos. Entonces, así surgió esta idea. El nombre viene prácticamente de no saber qué nombre le íbamos a poner. Y bueno, aquí quiero abordar un poquito acerca de nuestras personalidades y nuestro hábito lector, como dijo Ale, ¿no? Que yo siento que para un lector es bien importante reconocer, ¿no? Porque a veces quizás no sabemos qué tiempos del día son los que nos hace mejor la lectura y empieza a ser agobiante. Por ejemplo, yo soy una persona que para mí las 9 de la noche ya es tarde. Yo soy una abuelita en un cuerpo de
una mujer de 26 años, no me gusta el ruido, no me gusta la fiesta usualmente. En estos momentos no bebo alcohol, entonces yo soy una abuelita completamente, pero me encanta madrugar. Perfectamente les puedo decir que me despierto, quizás no 4, pero sí 5, 6 de la mañana y es mi mejor momento para leer. A mí me fascina leer esa hora, no les leo nada pasados las 9, 9 y media de la noche, no me va a entrar nada. Y bueno, quisiera que la misma Ale cuente cómo es entonces su hábito lector, si es similar al mío o si es diferente. Bueno, en mi caso cambia un poco la situación porque al contrario de Caro yo soy súper nocturna, o sea, yo soy el ave, la lechuza que sale por las noches a mirar la luna, literalmente. Y para mí es súper enriquecedor leer en la noche porque siento que estoy a solas en un espacio propio en el que, o sea, va a sonar súper romántico, pero la luna y las estrellas me acompañan y aparte no hay ruido, es como el silencio que incluso aunque vivamos en la ciudad se escucha totalmente diferente al pasar de los carros en el día, de la gente, de los murmullos. Entonces para mí es súper difícil madrugar, pero Caro es súper mañanera, o sea, somos dos opuestos, dos polos totalmente diferentes. Y yo también debo decir que soy una abuelita, es decir, que no me gusta tanto la fiesta, que no es como que salga y que nuestros planes son vamos a un club de lectura, vamos a tomarnos un café o vamos a comer algo, pero vamos a charlar de libros. O sea, son planes súper tranquilos en los que no estamos rodeadas ni de ruido, ni de escándalos, ni nada de esas cosas. También creo que por eso nos identificamos totalmente con la literatura. Entonces, ¿por qué salió este nombre? Nosotras no sabíamos, somos súper juiciosas y súper ñoñas también las dos. Y entonces cuando empezamos con el proyecto del podcast no fue como una idea que dejamos de la nada suelta, sino como vamos a reunirnos y vamos a ver de qué temas vamos a hablar, a qué público nos queremos dirigir, cómo vamos a hacer todo esto. Y dijimos, bueno, el día que nos reunamos vamos a llevar todo esto escrito en papel, temas, nombres, y llevamos una lista de nombres que dijimos como, bueno, yo tengo estos, yo tengo otros, y le dije, Caro, imagínate si tú eres tan mañanera y yo soy tan nocturna, tú eres como un sol y yo como una luna. Y bueno, yo no le dije juntos hacemos un eclipse, pero dijimos como, ¿qué palabras podemos utilizar que junten estas dos, pues, como polos opuestos, ¿no? Como el yin y el yang, le decía yo. Tal vez no somos como blanco y negro, pero pues sí como el día y la noche, porque ella madruga un montón, yo me trasnocho un montón, o sea, fácil, yo a las 10 de la noche estoy súper activa y sigo haciendo cosas del trabajo y después digo, no, es mi momento para leer y 11, 11 y media me pongo a leer 1 hora, 2 horas. Entonces seguimos pensando y Caro dijo como, bueno, un eclipse, y yo hay un nombre, le dije, sé que hay un nombre para ese fenómeno, para cuando el sol y la luna se juntan. Saqué mi celular, entré a Google, San Google dijo el nombre, cuando el sol y la luna se juntan es eclipse. Y le dije, claro, un eclipse. Le dije, ¿qué te parece eclipse literario? Obviamente en este miedo que la otra persona te diga, no, está feo, no, busquemos otro, ya le dijo, sí, me encanta. Y yo, entonces nos vamos con ese nombre. Y desde entonces creo que nos hemos identificado un montón, no solo con el sol y la luna, sino con las temáticas que podemos abordar alrededor de ellos. Es decir, que en el tráiler, que seguramente ya escucharon, hay palabras en torno como a la magia que nos ofrecen estos dos, digamos, seres que hasta en cierto punto son mitológicos, y como esos atributos que se le pueden dar, entonces como el resplandor, la inteligencia, el amor, que son cosas que incluso nos daba risa, porque cuando las buscamos, los atributos exactos del sol y la luna se identificaban totalmente con nuestras personalidades. Entonces fue súper bonito encontrar el nombre de esa forma y pues aquí estamos. Y bueno, antes de que se me pase, yo quisiera hacer una aclaración. Las dos somos muy abuelitas, pero el hecho de que alguien tome, el hecho de que alguien salga, de que le guste escuchar música, estamos súper bien con eso. Simplemente son cosas de nuestra personalidad. No quisiera que eso se escuche como somos esto y una persona que no es eso no calza, no, simplemente quería hacer la aclaración. Y ahora sí, yo tengo una pregunta para ti, Ale, y que quisiera ya empezar a abordar para que todos los que nos escuchan vayan conociendo un poquito más. Y es la principal idea de este capítulo, contar un poquito de nuestro recorrido como lectoras, ¿no? Porque si bien hace algunos meses, quizás un año, fue cuando ya nos metimos de lleno en la lectura, como les decimos, como un estilo de vida, siempre ha tenido su implicación y su influencia y su importancia en nuestra vida. Y quisiera empezar contigo y que les comentaras cómo empezaste tú a leer, cuál es tu historia con los libros y con la literatura y la lectura. ¡Wow!
Qué importante pregunta. Siento que esta pregunta me toca mucho el corazón, porque mis inicios como lectora fueron gracias a mi abuelita. Que bueno, les cuento a todos, es una persona que ya no está conmigo, ya no está viva, pero que me acompañó prácticamente toda mi infancia. Ella murió cuando yo tenía 7 años y en todo ese proceso de vida me acompañó siempre. Ella estaba conmigo, éramos muy unidas, habían temporadas en las que se quedaba a dormir en mi casa y era yo quien dormía con ella, entonces era súper enriquecedor para mí que me cuente todas sus historias y vivir a través de esas historias. Amaba que me contara historias de miedo, ahora me da muy duro mirar películas de terror, no puedo. Pero yo empecé en la literatura gracias a ella, porque era una persona que se devoraba todos los libros que había en las bibliotecas caseras, es decir, en la biblioteca de mi tío, en las bibliotecas nuestras. Ella llegaba y tú siempre la encontrabas con un libro. Nos íbamos de paseo a la finca y su plan súper divertido era sentarse a leer y se acababa todos los libros, y como en ese entonces nosotros éramos muy pequeños, mis primos y yo éramos muy pequeños, nos dedicábamos solo a jugar y mis tíos pues a los quehaceres de la casa, incluido mis papás y todas esas cosas. Entonces nadie se sentaba a leer con ella. Y siento que por eso nadie nutría esas bibliotecas. Entonces ella no leía, o sea, ella acababa con todos los libros y volvía a repetirlos. Y era como, ya conozco esta historia, pero no sé. Y era como generar esas relecturas que pues ahora para nosotras son muy importantes, pero que en ese tiempo nadie lo entendía. Entonces yo siento que todo nace a partir del ejemplo. Y que ese ejemplo que ella me dejó fue eso, la lectura. Y que ahora es muy importante para mí porque yo me siento conectada a través de los libros con ella. Que si bien no está físicamente, es como que cada vez que yo toco un libro, que lo siento, que lo palpo, que lo abro y que es nuevo y que ese olor, que pues todos los lectores conocemos esa sensación de que abres un libro y pues es un placer inexplicable, yo la siento a ella. Es como si ella estuviera conmigo acompañándome a través de las letras. Y últimamente, como tú dices, que más o menos hace como un año empezamos con la literatura como un estilo de vida, pues como que todo cambió, ¿no? Me empecé a preguntar qué pasaría si ella estuviera aquí, cómo podría generar una discusión a partir de este libro. Tal vez le gustaría a ella. Y sé como que le gustaba Agatha Christie, Gabriel García Márquez, entonces adentrarme sobre todo en esos autores que a ella le gustaban es como un viaje astral en el que estoy a su lado, y es como si pudiéramos hablar y si pudiéramos conversar a través de ello. Yo he escuchado esa historia varias veces y nunca me canso de escucharla, primero porque ya lo escucharé más adelante, nuestras historias de cómo comienza este recorrido por la lectura son bastante distintas, pero sobre todo por algo que tú dices muy bonito y muy importante, que es lo valioso que es ver a alguien disfrutar de la lectura cuando vamos creciendo y cuando somos niños. Ver a esa abuela, a ese abuelo, a ese tío, a esa mamá, a ese papá, a ese hermano, reírse con un libro, llorar con un libro, que tocar el libro se vuelve casi fetichista, ¿no? Y eso me parece algo súper, súper valioso y súper bonito. Y la segunda cosa es que lo que hablábamos, la lectura y la literatura es un lazo inquebrantable. O sea, imagínate, inclusive ya no está su presencia física, pero tú sigues sintiendo ese lazo que no podemos explicar muy bien con palabras, un lazo un poco palpable, poco visual, pero que tú la sientes ahí a través de la lectura, ¿no? Y que va a estar ahí para siempre. Entonces esas dos cosas se me hacen como muy bonitas y me parece muy especial la historia que tú tienes con ella y que ella haya sido esa influencia directa en tu relación también con la lectura. Mira que dices algo muy importante, y es como mirar a otras personas y mirar que se ríen con el libro, o que lloran, o que se desesperan, o que muchas veces gritan, que también me ha pasado, y mis papás se asustan y dicen ¿qué pasó? Y yo, no, es que está sucediendo algo súper importante en el libro. Es súper chévere. Y entonces, ¿qué pasa? Que ahí tengo otra historia que contar, y pues es muy diferente, ¿no? Porque yo recuerdo que nuestros periodos de vacaciones, cuando éramos chiquitos, como estábamos en el colegio, eran como de 2 meses más o menos. Y un mes aproximadamente era el plan de irse a quedar a la finca de mis tíos, y ahí estábamos pues varios primos, y lo que hacíamos era jugar o ver televisión. Y me acuerdo que estábamos enfrascados totalmente en la televisión. Y muchas veces era tanto tiempo que yo recuerdo un día que pasó una prima y dijo como, es que ¿por qué no leen? ¿Por qué no aprovechan más el tiempo y leen? Y yo dije como, ay no, qué aburrido. Pues en ese tiempo no lo apreciaba como lo hago ahora. Y creo que también le respondí eso porque quien me lo dijo era una persona que no leía. Entonces es como, ¿por qué recomiendas algo que tú no haces? Y que no me lo estás enseñando a través del ejemplo, y que sobre todo en las edades pequeñas es tan importante
que los niños aprenden a través del ejemplo y que se guían por lo que sus papás, por lo que sus figuras de poder, por decirlo así, hagan. Entonces, para mí, claro, mi abuela es el ejemplo de literatura, de lectura, de adentrarse en este mundo de letras. Y recuerdo algo muy lindo que me dijo mi hermano en una época en la que estábamos viviendo juntos, porque yo me la pasaba en el celular y en ese tiempo no vivíamos en Colombia, vivíamos en otro país y pues yo allá no podía comprar libros. Entonces lo que hacía era buscar el que me interesara así como por nombre en PDF y ese me lo descargaba y era lee. Y mi hermano decía que me iba a quedar ciega por leer en un aparato tan pequeño, pero lo bonito fue que un día me dijo: Ale, yo te admiro. Te admiro porque te lees hasta las cajas de los cereales y eso me hace recordar a mi abuela. Me hace mirarla en ti. Entonces, es algo, o sea, una frase que yo llevo marcada en mí y que ha sido como súper bonita. Pero bueno, ahora quiero que Caro nos cuente un poco de su proceso lector. Bueno, les quiero contar que aquí se nos corrieron las lágrimas un poquito. Así que, un respiro. Mi proceso lector, tengo muchos recuerdos. Bueno, yo inicié a leer, no es por presumir, evidentemente. Cuando tenía 4 años, mi hermana me enseñó a leer. Es decir, cuando entré al colegio ya sabía leer. A mi hermana también le gusta mucho la lectura. Pero el recuerdo más importante que yo creo que tengo, no tanto de la lectura, pero del libro como este objeto, es ver la biblioteca de mis papás en ese caso. Me acuerdo mucho, mi mamá le gusta y a mi familia le gusta mucho la literatura y a mí también, de Isabel Allende, y son libros que han estado en mi casa fácil 20 años y yo tengo 26, porque creo que fue la primera figura de que yo vea un libro con el nombre de una autora mujer y diga: oh, hay escritoras mujeres, las mujeres también escriben, ¿no? También podría llegar a ser o ser eso algún día, porque hay otras personas que también lo hacen, porque el resto de libros eran casi todos con autores hombres, ¿no? También me acuerdo de Germán Castro Caicedo, García Márquez, por supuesto, muchos clásicos. Y digamos que en tu caso, como fue tu abuelita, en mi caso diría que fue mi mamá, pero de una forma muy distinta, porque mi mamá hasta hace un poco tiempo sí ha sido una lectora, pero no esta lectora voraz. Lo que me refiero es este tipo de lectura que lo lees un domingo cada 15 días o cuando se va la luz y no hay nada más que hacer. O muy de vez en cuando sí recuerdo ella acabando ciertos libros, pero no como esto de todos los días tengo que leer. Así como te lavas los dientes todos los días lees, que también es como lo hace ahora. Entonces digamos que mi recorrido en ese caso fue un poco más lento. Luego el pasar en el colegio, que es otro tema del cual ya hablaremos luego, que lo hemos pensado, es cómo en realidad en el colegio se incentiva y se motiva la lectura. Luego evidentemente al estudiar psicología sí había un hábito lector, pero mucho más desde los textos académicos, no desde la literatura como tal, que es desde lo que estamos hablando ahora. Yo estuve varios años fuera del país, leía un poco, pero no demasiado, un libro de vez en cuando, hasta que un día dije, tenemos que retomar ese hábito, y fue como lo tenemos ahora. Entonces siento que mis inicios sí diría que fue gracias a ver el objeto, el libro como objeto, a tenerlo cerca, a tocarlo, a palparlo, a ver quién era esta tal Isabel Allende, ¿no? Cuando en ese tiempo obviamente no había ni Google ni nada de esto, pero saber que hay alguien allá afuera que escribe. Y a partir de ahí despegar poco a poco, pero como tú, evidentemente, el ejemplo tiene que estar en casa o al menos cerca, ¿no? El ejemplo tiene que ser un profesor, un amigo de la familia, alguien que lo impulse, porque evidentemente si para los niños no hay ese ejemplo, muy difícilmente se va a despegar ese hábito. Con esto que acabas de decir, quiero hacerte una pregunta que me parece importante y es si la pasión lectora se hereda o se genera, porque hablamos a partir del ejemplo. Pero, por ejemplo, vale la redundancia, en nuestros casos han sido personas cercanas. Entonces, ¿será que lo heredamos a partir de ellos? Es decir, como de mi abuelita, en tu caso de tu mamá, o realmente se generaron. Yo creo que un poco de ambas, ¿sabes? Porque lo que te digo, en mi caso, a pesar de que se hereda el tener libros cerca, ver como alguien muy cercano a ti lee constantemente y alguien a quien aprecias y admiras mucho, porque evidentemente para un niño sus figuras paternas, luego sus hermanos y sus abuelos son las figuras que más admira. Pero yo creo que también
se puede generar, ¿no? Y se puede generar en un momento de tu vida que tú nunca esperas. O sea, tú pudiste haber pasado toda tu vida sin leer y quizás eres un lector tardío, ¿no? En mi caso, digamos que se heredó en esta parte, pero ya al tomarlo como un estilo de vida fue totalmente generado de decir, ya saben, los típicos propósitos de Año Nuevo y decir, lo voy a hacer y lo voy a hacer y lo voy a hacer. Entonces yo creo que es un poco de ambas. ¿Tú qué opinas? Pues para mí es igual, o sea, siento que hablamos mucho a partir del ejemplo y es como, no basta solo con tener la biblioteca y que a tu mamá le guste leer. Exacto. O tenerla y que a la abuelita, al papá, al primo, al hermano le guste leer, sino que te lo enseñen, es decir, que tú mires y te interese el nombre del libro y digas, ay, ¿qué estás leyendo? Y que no te huyan a contarte, es decir, como, no, algo, no, sino, mira, es este libro, esto es lo que está pasando, está súper interesante, o es un libro que no me está gustando tanto, pero podemos cambiarlo por otro. Entonces, ¿cómo se genera eso a partir de la crianza, no? Y sí, es algo de ambas partes, que se genera y que se hereda, porque pues son herencias que te enseñan de alguna u otra manera a tener algo. Y ahora, bueno, quiero pasar a otra pregunta, y es ¿cómo crees que llegamos al gusto lector? Pero no que nos guste la lectura, sino qué tipo de literatura nos gusta, porque siento que es como un camino bastante amplio y bien complicado decir, a mí me gusta la no ficción, o a mí me gustan solamente las novelas románticas. Entonces, ¿cómo llegamos a y qué tan fácil o qué tan difícil suele ser? Porque también muchas veces desistimos por no encontrar algo que nos llame la atención. Es decir, voy a poner un ejemplo. El primer libro que yo recuerdo que releí fue El Principito, ya lo había leído, y recuerdo haber estado en una tarde como desparchada y dije como, voy a volverlo a leer, y me lo leí en 2 horas y estuvo súper chévere. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiera dicho, no, qué jartera, qué pereza, no me gustó nada? Tal vez lo dejaba ahí y no continuaba nunca más con ningún otro libro. Entonces, ¿cómo crees que llegamos a ese gusto por el tipo de literatura? Bueno, yo creo que primero es un camino bastante largo y difícil, y es un camino de conocerse también a uno mismo, porque yo siempre digo, el hecho de que te guste cierto género o cierto autor tiene un significado. Yo obviamente lo veo desde la parte psicológica, ¿no? Y no sé, no es lo mismo que te guste Bukowski a que te guste, no sé, García Márquez, voy a poner de ejemplo, ¿no? O que te guste Borges, a que te guste Alejandra Pizarnik. O sea, dice mucho de ti porque, vamos a ser sinceros, los autores se convierten en estos pilares, ¿no? Para nosotros, y dicen mucho de nuestra forma de vivir, de pensar. Entonces, yo siento que, en primer lugar, como te decía, es un camino difícil. Y ahora, ¿cómo llegar a ese camino? O cómo llegar a esa respuesta, ¿qué es lo que te gusta? Primero, yo siempre digo que a la gente que no le gusta leer es porque no ha encontrado el libro adecuado. Y a mí me pasó por mucho tiempo. Cuando yo empecé a leer, digamos, un poco ya más por gusto, fue más o menos a los 15, 16 años. Me acuerdo mucho, hay 3 libros, de hecho, 2 de literatura latinoamericana y 1 de literatura norteamericana. El primero fue Rosario Tijeras, que fue el primer libro. Me acuerdo que ese libro creo que sé que tiene más de 150 páginas, pero no tiene más de 250. Me lo leí en un día. Aparte, quiero hacer una denuncia pública, una autodenuncia, porque ese libro es robado. Ese libro, no voy a decir de cuál tía, pero me lo saqué de la casa de una de mis tías como un préstamo que han pasado 10 años. Y no ha sido retornado a su hogar y no lo va a hacer. Me acuerdo mucho, perfectamente, porque creo que estaba en vacaciones o de colegio o de universidad los primeros semestres y no podía dejar de leerlo. O sea, yo ya había visto la película y necesitaba saber qué estaba pasando. Y creo que ese fue el primer libro que me leí así, en un día, de una sentada. El segundo libro muy significativo también fue Como agua para el chocolate, de Laura Esquivel, que también en su momento me fascinó. Tengo esta imagen acostada en una hamaca y pasando las páginas. Y el tercer libro fue un libro que hace poquito hice una relectura y para mí fue una decepción total, y creo que es prudente que hablemos de eso porque tiene que ver cómo llegar a ese gusto. Es un libro que se llama Intención Criminal, de un autor que se llama Robin Cook, si no mal me equivoco. Y este autor es un médico que escribe novelas
en todo este ámbito, ¿no? Todas estas desgracias que ocurren en el ámbito médico, un paciente queda en coma, jamás se despierta, o hay un veneno en cierta, o una toxicidad en cierta droga y de repente pues todo el mundo está enfermo. Me acuerdo que en ese momento me encantó, me lo acabé quizás en menos de una semana, lo volví a leer y lo detesté. Me parece una prosa súper sencilla, no tenía estos escenarios poéticos que tanto me gustan ahora, ¿no? Le faltaba un montón de cosas y siento que ahí es donde es súper importante esto que tú hablas del género, porque siento que eso es algo que se reconstruye. Es decir, puede ser que en un momento de tu vida no te guste la poesía y puede ser que lo lees un año después y te gusta. Puede ser que en cierto momento no te gusta un autor y es lo que yo siempre digo, muchas veces no es el libro ni el autor, es el momento que nosotros estamos atravesando. Entonces siento que es un camino largo. Mi recomendación es no desistir. Si un libro no te gustó, yo tengo un truco. Si el libro tiene menos de 250 páginas, me lo voy a leer, me voy a forzar, quizás me lo lea paulatinamente, no me lo voy a leer en una semana. Si el libro es más largo, no voy a perder muchas horas de mi vida en un libro de 500, 600 páginas que no me está gustando, cuando puede haber otro de 300, 400, 200, 150 que me va a encantar. Y seguir en esta búsqueda, ¿no? O sea, si no te gusta un libro no significa que no te gusta la lectura, significa que no te gusta ese libro y ese autor en este momento en específico, pero no que nunca te vaya a gustar y no por eso vamos a desistir de un montón de tesoros que hay. Bueno, ahí quiero agregar algo y también es como un pensamiento personal y a la vez una situación personal. Ajá. Y es que tú hablas, como dijiste algo importante, y es que tuviste ese primer acercamiento al lector más o menos 15, 16 años, o sea que te gustó el libro como tal. En mi caso fue muy similar y quiero recalcar eso porque que este es un tema que abordaremos en otro episodio, pero ¿por qué no se abordó antes? O sea, ¿por qué no llegó antes? Y también es ese, no sé, ese camino que corremos en el colegio que no nos lo incentivan de la manera correcta. ¿Qué quiero decir con esto? Que en los colegios te obligan sí o sí a leer los autores que han sido reconocidos y los que han ganado el premio Nobel y los que todo el mundo tiene que conocer porque son los del boom latinoamericano, García Márquez, los del realismo mágico y los que de alguna u otra manera representan América Latina, pero ¿por qué no dar ese espacio de acercamiento a la lectura a través de lo que tal vez nos identifica o nos gusta? ¿Y a qué voy con esto? Que siento que también son ideas sueltas en las clases de castellano. ¿Por qué? Porque uno son los momentos en los que nos hacen leer, o sea, como es esa clase en la que te dicen vamos a leer tal libro, y que yo recuerdo en el colegio muy específicamente que no me acuerdo en cuántos grados fue, pero sí sé que uno de ellos fue quinto de primaria, en el que la profesora dijo van a traer el libro que ustedes quieran y vamos a leerlo, pues sea como sea en las clases, o sea, divididamente. Pero ¿qué pasó? Que nunca hubo como una asesoría, es decir, como hablar con los niños y decirles a ti qué te gusta y poderlos acercar al tipo de lectura que podría gustarles y que podría apasionarles. Y aquí también quiero recalcar el valor de los y las libreras, porque son esas personas pues que se devoran libros, que conocen, que trabajan en los lugares en los que están alrededor de libros, y que si en los colegios no nos dan este espacio y que si, por ejemplo, nos están escuchando padres y quieren que sus hijos lean, entonces no hay que demeritar ese valor que tiene ese librero o esa librera, es decir, vamos con el niño, con la niña, con el adolescente o nosotros mismos y es como, mira, yo no sé qué leer, me gusta el amor o me gusta, no sé, quiero leer de temas de duelo o quiero leer de algo que me haga llorar y que me haga sentir algo, ¿qué me puedes recomendar? Y créanme que es un camino súper bonito porque ellos les recomiendan. Siempre siempre tiene las puertas abiertas para decir, te puede gustar esto, tal vez te puedes inclinar por esto. Y lo digo porque hemos conocido en este camino pues a una persona que tiene una librería y que cada vez que vamos es como una charla súper amena y súper larga también, en la que hablamos y es como, ay, es que leí este y no me gustó tanto. Ay, pero entonces, ¿por qué no te encaminas más por este otro? Y sí, o sea, como adentrarse a través del conocimiento personal. Es decir, si ustedes se reconocen como personas que les gusta el amor, probablemente les va a gustar un tipo, no sé, de poesía romántica. Si les gusta mucho el dolor y se quieren encaminar por la poesía, pues también hay poesía enfocada al dolor. Pero si lo que les gusta es el duelo, tal vez las autobiografías que hablen de muerte o de pérdida, pues les van a gustar más. Entonces es un camino súper
súper complicado, como decía Caro, pero también muy, muy, muy amplio, en el que van a encontrar algún tipo de literatura que se acopla a ustedes. Que si les gusta pensar en fantasmas, pues entonces van a encontrar literatura gótica o literatura de terror. Pero que si les gusta pensar solo en ideas enamoradizas, entonces pues van a encontrar historias que hablen de eso. Pero es un camino bastante acogedor también, en el que, como Caro decía, no hay que desistir. Simplemente este libro no era para mí, tal vez ni siquiera era en este momento, porque pues uno cambia, creces personalmente, o ya no te gusta lo mismo. Tal vez a los 15 te gustaba el terror, pero entonces a los 20 ya te gusta el amor. Entonces puede que el libro que leíste a los 15, como le pasó a Caro con lo de Intención Criminal, ya no te guste cuando lo vuelvas a releer 10 años después. Que usualmente yo creo que nos pasa a todos y a mí, yo también me siento culpable, porque muchos libros de los que leí antes, yo creo que uno de los libros que me acercó mucho a la lectura, bueno, recuerdo 13 específicamente. Uno fue de terror, de Stephen King, el de Carrie, que no sé si yo ya había mirado la película o si primero leí el libro y vi la película, pero me encantó porque sentía que era un tipo de terror que no es como esas cosas satánicas que, por ejemplo, a mí me dan mucho miedo, sino como reconocer que todas las personas tienen maldad y cómo esa alma malvada puede salir a flote. Y creo que eso es como lo que más valoro del autor. No sé qué tal me parecería el libro ahora, por ejemplo. El otro que me acercó mucho fue Del amor y otros demonios, de García Márquez, pero ahí me quiero recalcar algo, y es que 100 años de soledad llegué a la mitad porque me daba dolor de cabeza. Entonces fue como, ay, ¿será que leo Gabriel García Márquez y no me va a pasar nada? O sea, como que qué jartera. Y ese libro me encantó. O sea, para mí fue como, wow, qué chévere, está escrito súper bien, o sea, las cosas que relata, o sea, sí se siente el realismo mágico como tal. Y el otro, y de este sí me declaré súper culpable, fue 50 sombras de Grey. Pero fue el primero como tal que leí cuando tenía 15, 16 años, porque todo el mundo hablaba de ese libro y estaba como en su boom, y la autora era como súper controversial por los temas que tocaba. Y dije, pues como miremos a ver de qué se trata. Y claro, cuando lo leí eran unas cosas pues que en mi cabeza a esa edad nunca habían pasado. Y seguí leyendo ese, el siguiente y el siguiente, o sea, como la trilogía completa. Y miren el salto tan grande que uno da, ¿no? Porque de ahí pasé a leer Del amor y otros demonios. Entonces, como una autora contemporánea que tal vez hable de temas, pues la verdad fetiches, pero que a la vez la prosa que utiliza es muy simple. El tipo de la forma de relatar es pues como muy normal, como muy coloquial también, diferente a García Márquez, que pues es el autor ahí, ustedes ya saben, como del realismo mágico, y que todo está adornado y que todo es súper bonito y que las cosas difíciles pues también igualmente están adornadas. Y es como entras y huele a flores muertas, entonces es como súper diferente. Pero entonces no, también es como, quiero decir que no es un espacio la literatura de juzgar lo que lee el otro, sino como de abrirse, de abrir su mente, y de que no porque una persona lee 50 sombras de Grey entonces no le voy a poder hablar de un libro de un autor como Vargas Llosa, por ejemplo. Mira, Ale, que lo que dices es muy importante. Bueno, tengo varias cositas por decir. Primero, lo que tú dices de esta motivación o incentivar de alguna forma la lectura y la literatura en el espacio académico. Quiero decir varias cosas y vamos a escandalizar a la opinión pública. Bueno, primero, hay un libro que lo leí recientemente y he escuchado entrevistas del autor y me fascina, y es un libro del que te he hablado, y se llama La noche en que Frankenstein leyó a Don Quijote, de Santiago Posteguillo. Él es evidentemente profesor de historia y escribe más ficción histórica, pero este libro, cuando yo lo leí, me acuerdo perfecto porque se me ocurrió que era muy buena idea ir un sábado a las 8 de la noche a comer a un restaurante, y a leer ahí. Claro, todo el mundo me quedaba viendo como esta niña que hace un sábado 8 de la noche comiendo en un restaurante sola y leyendo un libro. Y yo estaba enamoradísima de este libro, yo estaba feliz, porque para los que no lo han leído se lo recomiendo bastante, sobre todo si tienen entre adolescentes o inclusive niños que quieran incentivar el hábito de la lectura, y si son adultos también, porque este libro nos cuenta todas esas grandes historias de los libros. Es decir, cuánto tiempo, por ejemplo, tardó Jane Austen en publicar Orgullo y Prejuicio, ¿no? El caso de éxito de J.K. Rowling, ¿no? Si existió o no existió Shakespeare. Entonces, es un libro del que tenemos que hacer un capítulo en específico, y a mí
me fascinó, y cuando yo lo acabé, yo hablaba con mi papá es normalista o fue normalista, para los que no estén familiarizados con el concepto, hace muchísimo tiempo en Colombia, no sé si sigue existiendo. Cuando tú terminabas tu bachillerato podías ser maestro, ser profesor. Entonces fue normalista, específico en español. Entonces él fue profesor de español y hablábamos de esto. Y yo le decía como, es que es imposible que a un niño de 8, 10, 12 años le dejen para leer 100 años de soledad, El Quijote, y no le dieran para leer un libro como estos, que de una e inmediatamente le va a brincar el bichito de decir, ay, no sabía que Jane Austen tardó tantísimo tiempo en publicar su libro. Vamos a leerlo a ver por qué tardó tanto tiempo, porque era tan escandalizado o escandaloso para la época. Esa es la primera cosa que quisiera añadir, ¿no? Entonces, ¿cómo reestructuramos todas estas cosas que obviamente no lo vamos a solucionar a través de un podcast? Se necesitan más acciones, pero sí quería añadir y hacer esta recomendación. Y la otra es esa necesidad absurda de que tienes que ser bueno en todas las materias, ¿no? Cuando estás en el colegio. Para los que no me conocen, yo hasta el sol de hoy no sé dividir. Me siento orgullosísima de eso porque no ha habido un solo día en el que necesite hacer una división a mano, ¿ok? No lo recomiendo porque sufrí muchísimo en el colegio. Matemáticas, física y quizás un poco química eran mis dolores de cabeza, y cada año tras año era como un dolor de cabeza de no puedo, o sea, no lo entiendo, o sea, por más de que mi mente quiere, no lo entiendo. Y se me vienen dos casos de escritoras específicos muy relacionado y muy parecido a esto, ¿no? Ambas colombianas, Melba Escobar y Sara Jaramillo. Melba escuchaba en una entrevista que ella decía que ella tampoco, ella ni física ni matemáticas nunca entendió, y que inclusive cuando estaban explicando todas las cosas de matemáticas, ella estaba leyendo Ana Karenina, Crimen y Castigo en el mismo salón. O sea, ella ponía el cuaderno de matemáticas y en su frente ponía el libro, y es donde digo, sí, puede que no sepa ni sumar ni restar, pero se estaba leyendo tremendos libros. Y es como, ¿por qué nos hacen forzar a aprender cosas que al final del día nunca las usó, nunca las va a usar? Lo mismo con Sara. Escuchaba que cuando hizo su maestría en el segundo año se ganó su beca, y en una columna para El Colombiano ella la tituló Sí, yo también fui bruta. Y me pareció excelente, y contaba ella cómo tantas personas se sentían identificadas con eso. Y me encantó porque evidentemente yo también me sentía identificada, y lo que te digo es esta necesidad absurda, es ese juzgamiento, ¿no? De que no queremos, y evidentemente no lo queremos a través de este podcast, que la lectura se vuelva una forma de juzgar al que no lee. Es decir, que la lectura se vuelva un arma de yo sí leo y soy esto, y tú que no lees no eres esto. No, lo que nos gustaría y nos gusta es que, oye, tengo este universo magnífico que es la lectura. Ven, vamos, entremos. Es como cuando vas a un restaurante y descubres un plato delicioso. No le vas a decir, ay, sí, es que yo sí probé este postre y tú no lo has probado. No, es, oye, probé un postre delicioso. Ven, te invito, lo tienes que probar. Eso lo relaciono un poco con lo que decías de 50 sombras de Grey, ¿no? Que un día lo hablábamos y yo te lo preguntaba y te lo vuelvo a preguntar aquí para que todos nos escuchen. ¿Qué opinas de estas lecturas? O sea, ¿qué opinas de todo este género adulto juvenil que tiene todo, ya sabes, esta temática, por ejemplo, la fantasía, y esta temática que está muy de moda en Instagram, en TikTok, de esos libros que tú los lees siendo un adulto y tú dices como, es que, o yo digo, ¿no? Le falta prosa, le falta esto, le falta lo otro, pero que está teniendo un boom increíble en adolescentes. Tú, habiendo leído, por ejemplo, un libro como 50 sombras de Grey y dando el paso a libros como Sherlock Holmes, a libros como Una habitación propia, ¿no? A libros como El amor y otros demonios, perdón. ¿Qué opinas de eso específicamente? Bueno, a mí me parece que es una pregunta complicada, un poco juzgada también, ¿no? Porque estamos en un ámbito en el que tendemos mucho a encasillar. Es decir, a que si tú leíste lo que hablábamos, 100 años de soledad,
entonces pues ya eres el maestro aquí de las letras, que pudiste comprender ese árbol genealógico tan complicado. Pero que si leíste un libro juvenil como Bajo la misma estrella, entonces que todo cambia y que ya no eres como tan inteligente, por decirlo así, solo por dejarte llevar. Y yo pienso que no hay que juzgar, hay que abrirse. O sea, hay que, si al adolescente de 15 años le está gustando Bajo la misma estrella, pues ¿por qué no puede saltar de ahí, como lo hice yo? Por ejemplo, a Vargas Llosa o a Juan Rulfo, o autores también como de ese estilo que todos creemos que fueron como wow en el momento, incluso los contemporáneos que están siendo wow en este momento. Entonces, no juzgar, no criticar, incentivar eso. Y también que, por ejemplo, si tú miras que tu hijo está leyendo un libro de esos juveniles y le dices como, mira, encontré tal vez no es de este estilo juvenil, pero te puede gustar porque la historia trata de esto. Entonces es también invitar a leer, y pues todo se puede transformar. O sea, eso es como lo más importante que yo recalco, porque siempre se pueden dar saltos y no siempre nos quedamos en ese mismo espacio. Es decir, no siempre voy a leer La Selección, no siempre voy a leer 50 sombras de Grey, no siempre voy a leer Bajo la misma estrella y todos los de este mismo autor que es Buscando Atlanta. O sea, no siempre vamos a estar ahí. Tal vez nos guste mucho, tal vez en ese momento sean esos libros los que nos llamen, porque nosotras también decimos los libros te escogen, y lo que estás pasando en ese momento te hace sentir identificado, te hace sentir que estás viviendo eso o que te gustaría vivir eso, ¿por qué no? Lo que está pasando en el libro, pero tal vez más adelante te vayas por otro camino y digas, ya no quiero esto, quiero lo otro. O que, por ejemplo, este es otro caso personal que le he contado a Caro esta semana, porque cuando era más pequeña, tendría unos 20 años, yo estaba caminando por la calle y me enamoré del libro de La Selección. Pero, o sea, lo miré y dije como, ay no, es que este libro está hermoso, y leí la contraportada y dije, no, o sea, yo necesito este libro, y no podía comprarlo. Y lo compré hace más o menos un mes ya tengo 26 años, y cuando lo leí fue como, no. No puedo decir que una decepción, pero es como esa historia típica de amor del millonario, pues es un rey, acá es como la chica pobre y tenía que ser exclusivamente ella de la que se tenía que enamorar y como la diferente al resto. Entonces es como un tipo de literatura que ya no me gusta, pero que en su momento me llamó mucho la atención. Entonces es estos cambios que todas las personas tienen, como la transformación lectora que tenemos, y que también es enriquecedor poder tener conversaciones alrededor de ella y no juzgarlas. Bueno, si te está gustando esto en este momento, luego te puede gustar otra cosa más. Eso es como lo que pienso, que no nos encasillemos tanto y que podamos abrir la mente como a todos esos espacios, y que creando conversaciones justamente es como podemos crear nuevos caminos también, para saber que la literatura no es solo a través de un solo libro o un solo autor, y que no los de siempre, por decirlo así, van a ser los correctos y los otros los incorrectos, sino que es un mundo súper amplio en el que vamos a poder elegir y vamos a poder dar esos saltos. Y me gustaría añadir ahí que si no hay el salto, tampoco pasa nada, ¿no? Sí. Porque quizás esperamos mucho, ok, bueno, estás leyendo o leíste La Selección, 50 sombras de Grey, Bajo la misma estrella, ¿cuándo vas a dar el salto? Y si alguien no quiere dar el salto y tiene 50, 60 años y quiere seguir leyendo ese tipo de libros, no pasa nada, está completamente bien. De aquí es donde yo quisiera preguntarte y que habláramos ya para ir cerrando un poco. Hemos pensado hacer algo específico con respecto a esta pregunta, pero muy a grandes rasgos, después de lo que ya hemos compartido, ¿cómo crees que ha influido la lectura en nuestra vida actual? Wow, qué pregunta tan linda también, interesante, porque ha sido un cambio, yo creo que brutal en las dos. Quiero agregar que con Caro somos amigas hace como una década, o sea, llevamos siendo amigas desde que estábamos en el colegio, y pues siempre, bueno, creo que siempre nos hemos encaminado como por cosas artísticas y por cosas sociales. Sí. Entonces hemos congeniado muy bien a partir de eso, incluso por las carreras que tenemos, pero nunca antes habíamos tenido como ese círculo lector, es decir, como que nos sentáramos a charlar de libros. Tampoco puedo decir que nuestra amistad haya sido mala antes, o sea, siempre ha pasado como por momentos muy diversos, muy lindos, y como que ha pasado por el chisme, por los enamoramientos de personas, por contarnos qué pasó esto en la casa, o sea, por muchas situaciones. Pero específicamente ahora yo siento que para las dos nos cambió la vida, en muchas circunstancias. En mí yo siento que me ha hecho más responsable, más crítica, más empática también. Es como si las letras te permitieran entender otros mundos y no solo sentir que son mágicos y que te transportan,
sino también comprender diferentes situaciones que bien pueden pasar o bien no pueden pasar. Pero entonces te vuelves más sensible como a ese tipo de cosas, es decir, como, ay, no sé, hubo un engaño en un libro, pues tal vez nos puede pasar o tal vez le puede pasar a alguien. Y no se trata de justificar esas acciones, pero sí darles mayor comprensión a lo que pasa a nuestro alrededor, a las situaciones que ha vivido el mundo, que siento que también nos pasó con La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, porque fue como no vivirla como tal, pero sí conocer cosas que no conocíamos antes. Recordar o mirar esos momentos de lo que pasó en Chile y decir como, wow, todo esto pasó allá, y ¿por qué no podría pasar en nuestro país? ¿O por qué no podría pasar en Latinoamérica, en los que estamos inmersos en contextos donde hay este tipo de situaciones, de guerras, de corrupción y de tantas cosas? Entonces es como abrir la mente. Hablo como mucho como de estas de 3 palabras, porque es eso lo que me ha generado la literatura. Encontrarme con espacios en los que no solo me encuentro identificada como tal, sino también que conozco o que me hacen conocer. ¿Qué quiero decir con esto? Que conozco cosas nuevas, pero que las que no sé, palabras que no entiendo o frases, o por ejemplo esto que pasó en Chile y que yo no tenía ni idea que había pasado, pues buscar quiénes eran los dirigentes de ese entonces y qué pasó y cuántas personas murieron. Entonces es como que te adentras y entonces te obsesionas y sigues buscando y sigues buscando. Eso por un lado, y por otro, conocer personas. Que al principio pensábamos que no, porque era, no, es que en la ciudad no hay espacios para hablar de libros, o que son súper reducidos, o que solo somos los dos. Y entonces ahora ya tenemos el librero de confianza, la librería en la que vamos por los libros, el club de lectura, las clases de literatura también que hemos tenido. Conocimos a una escritora también. Y entonces, qué enriquecedor es eso, porque empiezas como por una semillita y te crece un árbol gigante y es súper bonito, se siente súper agradable. Y no solo eso, sino que encuentras personas afines a ti, que van por el mismo lado y que les gusta compartir eso contigo, crear discusiones a partir de la lectura, hablar de temáticas similares y entender varios puntos de vista, que sabemos que no todos pensamos igual, pero que compartimos y que hay un consenso en el que decimos como, bueno, piensas diferente, yo pienso así, o pensamos igual. Pasa esto en el mundo, wow, y te quedas con eso. La literatura, wow. Ahora, cuéntanos tú. Bueno, ¿cómo ha influido la lectura en la Carolina de hoy? Siento que soy otra persona. Lo que tú dices, yo me he dado cuenta en esta empatía, en esta accesibilidad de entender por qué muchas otras personas pueden estar sintiendo o pensando de esa manera, e incluso lo digo, ya siendo psicóloga, no siento que haya sido tan empática como lo soy ahora a partir de la lectura y como lo espero seguir siendo. Te vuelves una persona más sensible, más centrada, desarrollas otras habilidades sociales, habilidades emocionales, y sobre todo algo, por ejemplo, que ha cambiado en mí es que yo antes era muy radical con las posturas, sobre todo políticas y sociales, que yo podía tener con otra persona diferentes a esa persona. Ahora me he encontrado en una posición de que aunque tengamos esas diferencias, trabajar un poquito ese choque que antes yo llevaba, sin que evidentemente raye como en un ataque personal o en un ataque más a base de principios. Eso creo que es la primera cosa. La segunda es que siento, como tú dijiste, me ha vuelto una persona mucho más organizada, sobre todo con el tiempo, porque siempre estoy buscando estos espacios donde prefiero leer. Es decir, si antes iba a una cita médica y me hacían esperar 1 hora, pues toda la hora me la pasaba en el celular. Muchas veces no era ni siquiera una charla productiva o interesante, era simplemente deslizando Instagram o deslizando TikTok. Ahorita perfectamente de esa hora, 10-15 minutos en el celular es suficiente. El resto quiero leer porque sé que va a ser un avance para mi rutina de lectura. Entonces esa es otra cosa que me ha ayudado mucho a ser un poco más organizada y sobre todo ser más selectiva con mi tiempo. Sé que esto va a sonar horrible, pero ya soy muy selectiva con quién comparto, con quién me abro, ¿no? A quién escucho y quién quiero que me escuche. Sobre todo porque digo, bueno, si esta es una conversación que en realidad me está nutriendo, si esta es una persona que en realidad me nutre, o prefiero estar en mi casa leyendo un libro. Sé que suena horrible,
pero es algo que a mí me ha traído muchos beneficios porque me he vuelto mucho una persona que es mucho mejor escuchando, porque entonces ya no estoy ahí con quiero expresar mis ideas, sino quiero escucharte si en realidad lo que tienes que decir me está nutriendo, para que quizás lo que yo tenga que decir sí es en realidad interesante. Y esa es otra cosa que me ha fascinado, y evidentemente lo que ya dijiste con nuestra amistad creo que ha evolucionado de una forma abismal. Creo que somos personas más conscientes, más pacientes, más empáticas, y creo que hemos conectado de forma distinta, y conocer estos otros círculos en donde hemos conectado lo que tú decías, con personas que, por ejemplo, los libreros, los chicos del club de lectura, y en mi caso no solo, creo que en el caso de ambas, pero no solo aquí en la ciudad, sino conectar con personas de otra ciudad que leen cosas completamente distintas y crear esos círculos y esos nuevos vínculos y conexiones. Creo que es simplemente magnífico. Y evidentemente creo que nos gustaría hacer un episodio especial solamente para eso, como un poco más elaborado, pero sí, creería que para cerrar, lo que la lectura te regala es esa mejoría en todos los aspectos, ¿no? Y simplemente yo siento que este episodio era más bien una prueba para motivar y antojar a las personas a leer. ¿Tú qué opinas? Sí, total, que con nuestras experiencias también se nutran, que sepan que no hay solo un camino, que hay varios, que no solo un autor, es bueno, sino que hay muchos buenos, y que así como nosotras nos hemos enriquecido con estas experiencias, pueden mejorar muchos espacios de su vida de igual manera. Y quiero agregar finalmente que esto también ha sido enriquecedor familiarmente para ambas, porque a partir de, en este caso fue al revés, nuestro ejemplo, nuestras mamás han empezado a leer un montón, en el caso de Caro también su papá, y pues se crean nuevos espacios en los que ya hablas de libros, en los que en mi caso, pues me imagino que también en el tuyo, mi mamá me pide libros y es, recomiéndame, quiero leer ahora de este tema, ¿qué puedo leer? Entonces ya, yo soy la librera personal de mi mamá. Y compartimos eso, y ella me pregunta cosas o hablamos como de los pensamientos que tenemos de X personaje, porque usualmente le recomiendo libros que ya he leído porque sé que probablemente le puedan guiar o le puedan gustar. Entonces se vuelven espacios familiares en los que ya no solo te conectan el vínculo de ser familia o de mirarte todos los días o de compartir una comida, sino otros más. Entonces eso, pues qué bonito. Quiero añadir ya la última cosa, y es que es otro de los temas de los cuales quisiéramos hablar también, pero el arte de recomendar. No sé tú, pero para mí que alguien me diga, recomiéndame un libro, Dios mío, sí, es un orgasmo cerebral. Es un éxtasis de wow. Esta confianza que esta persona está poniendo en mí para pasar ciertas horas de su tiempo en esa recomendación, y cuando te dicen, oye, leí lo que me recomendaste, leí el libro, lo compré, lo leí, me encantó, es simplemente una cosa de otro mundo. En mi casa yo tengo una regla que al menos los libros que yo compro tengo que leerlos yo primero porque no quiero que diga, ay, compré este libro y mi mamá o mi papá se lo lea. Sé que no es mi culpa al final de cuentas y no les guste, y para mí creo que sería desastroso. Entonces siempre los leo yo primero y digo, no, es que esto no le puede, no le va a gustar a mí. A mi mamá, sí, este sí te va a gustar porque trata de esto, esto y esto. Entonces que las personas depositen esa confianza en ti, más si son tu familia, y más de lo que hemos hablado en este camino de que los hijos también somos ejemplo, educadores y ejemplo para los papás, y que los papás también aprenden de nosotros, y que es ahora una relación bidireccional. La literatura y la lectura se vuelve un principio fundamental, y es algo que ha cambiado para las dos, ha mejorado y simplemente nos encanta. Sí, Caro, totalmente. Magnífico esto, y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Este fue nuestro primer episodio y les agradecemos un montón por estar aquí. Bueno, yo también me quería despedir. Entonces, simplemente les agradecemos, para aquellos que hayan llegado hasta este punto, les agradecemos por escucharnos. Si quieren seguirnos, quieren recomendarnos libros, quieren recomendarnos temas, hacernos preguntas, saber más de nosotros, nos pueden buscar en Instagram como eclipse.literario, y ahí vamos a estar atentas a cualquier solicitud, requerimiento, recomendación que nos quieran dejar, y simplemente les
desearles que tengan un muy buen resto de día. Y finalmente que estamos prestas a crear siempre conversaciones amenas, que les agradecemos un montón si nos quieren recomendar cualquier cosa que hayan leído o si necesitan una recomendación también. Estamos siempre dispuestas para estar ahí. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en otro próximo episodio. Nuestro eclipse literario es la explosión de uniones que el arte de leer crea. Porque no hay nada más sublime y mágico que el lazo inquebrantable que nace a partir de la literatura. Te esperamos en un próximo episodio.